Buenos días. Bienvenidos a todos. Nos da un gusto tenerlos aquí en nuestra conferencia en línea. El día de ahora presentaremos el costo de la productividad. ¿Cuánto cuesta la productividad? Gracias por asistir. Soy Cintia Garza, moderadora en apoyo en la realización de este evento. El día de ahora presentaremos la empresa Tecno Enterprise con más de 15 años de experiencia. Somos expertos en planeación estratégica, tecnología, análisis, planeación, capacitación y nos apoyamos en la tecnología para capitalizar la innovación y creatividad. Estamos trabajando ahorita con la herramienta de GoToWebinar. Con esta herramienta ustedes pueden hacer preguntas, pueden lanzar un chat con una pregunta, pueden levantar la mano para hacer una conversación sobre alguna duda que tengan, si quieren hacer un comentario. Por aquí nosotros podemos abrir su micrófono por si quieren participar. El día de ahora nos presentará el ingeniero Belén Hidrobo. Ella tiene más de 15 años de experiencia en planeación estratégica, es ingeniera en tecnologías de información y ella considera que un proyecto exitoso radica en la búsqueda rápida de la capitalización, en generar dinero. Le doy la palabra al ingeniero Belén Hidrobo. Hola, muy buenos días. Primero que nada, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por participar con nosotros en el webinar del costo de la productividad. Y pues en esta conferencia buscamos concientizar lo que es el impacto que tiene la productividad en nuestras vidas, en nuestras organizaciones. Les doy aparte una enorme felicitación, ya que van a destinar la siguiente hora, un poquito menos, más o menos, en obtener información de valor que podrán llevar a sus organizaciones, y el chiste de la siguiente hora va a ser que tienen que poder aplicarlo de forma inmediata. Lo que vamos a ver tiene que ser inmediato. Esta conferencia está dentro del marco de lo que es el foro de RH número 22, emisión 22, y pues este foro ha sido realizado desde hace ya 22 años, liderado por las compañías que están preocupados como líderes de llevar la información, las últimas reglas, las últimas tendencias de RH a las compañías de Nuevo León, sin importar tamaño, ubicación, etcétera, etcétera. Necesitamos sensibilizarnos todos de la importancia de estos temas. Yo me presento, soy Belén Hidrobo, y bueno, este tema para nosotros tal vez fue fundamental al momento de reflexionar el por qué los proyectos pudieran llegar o no tener éxito, y de repente empiezas a identificar la liga que tiene la productividad hacia todo, y sobre todo hacia la innovación, de qué manera podemos ir evolucionando y consiguiendo nuevos métodos que puedan repercutir de forma inmediata en los costos de nuestra productividad. Así que comenzamos. Y bueno, aquel sueño que teníamos en donde cada empleado podría conectarse con otro a través de dispositivos móviles, estar en tu casa y checar el correo, tener la comunicación con todo el mundo, las redes sociales, y pues sin importar el lugar donde estés, en las vacaciones, no importa la hora, si es de noche, si es madrugada, etcétera. Este sueño marcó el inicio de como una nueva era laboral, es un nuevo aspecto laboral que empezamos a vivir. El día de hoy nos damos cuenta que este sueño de repente tiene sus colaterales. Dejamos de pensar qué es lo que está pasando, que estamos conectados absolutamente todo el tiempo al trabajo, y tenemos que cambiar el paradigma de en qué manera tenemos que balancear. Y hay un tema muy interesante que los líderes están preguntando. Todos se preguntan, ¿hay una fórmula mágica para mejorar la productividad? ¿Existe una fórmula mágica en este entorno donde tienes que estar conectado todo el tiempo, en donde tus empleados ya no trabajan de la misma forma en la que trabajaban hace 10 años? ¿Existe esta fórmula para incrementar la productividad en mi personal? Y bueno, les voy a contar por aquí, antes de continuar, les voy a mostrar ciertos datos. Si queremos hablar del costo de la productividad, lo primero que tenemos que saber es cómo medir. Algo que queremos mejorar o que queremos buscar una meta para ser mejores tiene que ser medido forzosamente. Entonces, ¿cómo podemos medir la productividad?
Y pues primero tenemos que conocer datos básicos de la industria. Aquí les pongo unos estudios. Me encanta cómo la ciencia está trabajando constantemente en darnos datos de valor que nos puedan generar información para aplicar. Y entonces la Universidad de Michigan dice, ¿sabes qué? Realizamos un estudio en donde cómo funciona el cerebro, en qué momento está enfocado en trabajar. Y dice, ¿sabes qué? Resulta que cada vez que recibes una interrupción en tu jornada laboral, te toca por lo menos tomar 10 minutos para poder retornar a tu concentración original. Entonces, haciendo cálculos, eso pudiera representar una pérdida de tiempo desde un 20 a un 40% de tu jornada laboral. Entonces, vamos a hablar de costos. ¿Esto cuánto significa? Pudiera significar desde 1 hora y media hasta 3 horas diarias de ser improductivos. A veces es mejor poner atención 15 minutos en ciertas reuniones y terminar antes de estar perdiendo el tiempo, contestando llamadas, revisando cosas, viendo mil pendientes a la vez, etcétera. Esto marca un paradigma bien grande, porque cuando hablamos de la productividad, muchas veces llegan los multitasking diciendo yo soy el mejor haciendo mil cosas, y en muchos estudios se demuestra que cuando estamos enfocados en muchas cosas a la vez, nuestro cerebro no tiene la capacidad de atender y priorizar las mismas cosas a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Si hablamos en costos, ¿cuánto representa 3 horas de tu jornada laboral? Entonces, bueno, vamos a seguir con los datos interesantes para empezar con costos. Otro estudio dice, ¿sabes qué? Resulta que se calcula que hay 116 correos aproximadamente en tu casilla de inbox en este año. Ese es el promedio de las personas que deben de tener cierta atención de tu parte. Usualmente son correos estos de trabajo, no se consideran spam ni nada de eso. Esos son aparte. Entonces, 116 correos en los cuales deberías de poner atención. Si tú le invirtieras solamente 2 minutos a cada uno de ellos, estás hablando que por día te llevaría 3 horas de trabajo. Si sumo la 1 hora y media o 3 en distracciones, más otras 3 horas de pérdida de tiempo en correos electrónicos, prácticamente son 6 horas de pérdida de tiempo en mi jornada laboral. Y aquí viene lo interesante o el por qué es importante ponerle atención a los pequeñitos detalles, porque cuando calculamos el dinero, ahí es donde vamos a empezar a tomar acción. Por ejemplo, respecto a este estudio de lo que son las distracciones, en Estados Unidos la compañía Basex calculó cuánto representa en dinero de forma anual en Estados Unidos y se calcula que hay una pérdida de 650 billones de dólares al respecto por tener interrupciones de trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para hacer este tipo de esfuerzos y calcular en dónde tenemos fugas de productividad? Cuando vemos el número de forma inmediata, nos abren los ojos y nos decimos, ¿sabes qué? Tenemos que tomar acción porque cada día es pérdida de tiempo. Al finalizar la sesión les voy a dar muchos tips e información como esta en donde nos vamos a quedar boquiabiertos de lo que significa estar perdiendo el tiempo. Bueno, pues antes de continuar, les voy a contar una historia de una compañía que de forma empedernida decidió que era necesario medir sus costos en cuanto a productividad. Entonces decidió contratar a los mejores modelos, expertos en modelos estadísticos y matemáticos, expertos en productividad para resolver esta tarea. Entonces trabajaron meses y meses en un complejo modelo y los resultados del modelo arrojaban que algunas de las áreas, aunque su productividad no era la adecuada, tenían un resultado formidable. Entonces el modelo no explicaba por qué, porque si no se comportan bien tienen resultados. Por el otro lado, otras áreas que en su productividad no estaba de acuerdo a lo solicitado, estaban generando los resultados proyectados. Es decir, ¿qué está pasando? Eventualmente dichos esfuerzos, además de costar un dineral, solo generaron más dudas y no se pudo concluir lo que originalmente se había planteado. Quería el resultado final fue realmente confusión. ¿Por qué había tanta incongruencia? ¿Por qué áreas productivas si no generaban los resultados esperados y áreas improductivas estaban generando los resultados esperados? Entonces, antes de continuar, vamos aquí en el siguiente slide a realizar un sondeo. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu empresa respecto a la productividad?
Por un lado, queremos saber si lo que más te importa es reducir los costos de tu operación o es saber cómo tener más tiempo para terminar los objetivos dentro de tu horario laboral o es implementar nuevos métodos para incrementar la productividad. Ahorita en tu pantalla va a aparecer el sondeo. Listo, ahí está. Y por ahí muchos nos dicen que quieren saber cómo tener más tiempo para terminar sus objetivos dentro del horario laboral. Es decir, no estamos directamente preocupados por los costos, estamos preocupados por saber el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Que las compañías saben que su gente se queda jornadas y jornadas y jornadas, están trabajando dobles turnos y termina si no pasa nada. Los resultados están cambiando. La gente está poniendo que quieren conocer cómo reducir sus costos y se están peleando aquí. Otros dicen por ahí que implementar sus nuevos métodos para la productividad. Está súper diferente el resultado. Bueno, creo que va ganando saber cómo tener más tiempo para terminar objetivos dentro de tu horario laboral. Lo terminamos ahora. Finalizó diferente, ¿eh? Todas las tres opciones tuvieron resultados muy similares. Entonces nos damos cuenta que todo es importante, está muy interesante. Algo crítico del punto número 2, o por qué dudamos con estas respuestas, es porque al fin de todo, en recursos humanos, lo más importante es recordar que no somos recursos, somos personas. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos personas, recordamos que solamente tenemos 24 horas y solamente deberíamos de tener una vida, una familia, objetivos personales, etc. Entonces, ¿qué tanto están importando este tipo de metas personales a las organizaciones? Tenemos que estar conscientes del impacto que tiene el ser seres humanos. Tenemos que estar preocupados por nuestra gente y estar tranquilos de que estamos dándole lo que realmente necesitan para sentir ese sentido de pertenencia que debes de tener con tu compañía. A veces suena bastante difícil o es muy duro pensar que durante el trabajo la gente va y funciona como una especie de zombie que va todo lento, sin cuestionarse nada, sin preguntarse nada. Cuando estamos ahí más de 8 o 10 horas, debería de ser prácticamente tu segundo hogar. Entonces deberías estar bien preocupado de cómo reducir estos tiempos y cómo utilizar nuevos métodos, etc. Pero antes de continuar, hace ratito que nos presentábamos en cuanto a lo que son la forma de capitalizar requiere pensar en cómo realizamos sistemas, cómo hacemos que funcione un sistema dentro de la organización. Y no me refiero a un sistema informático, un sistema organizacional. Entonces nos damos cuenta que los sistemas complejos están hechos gracias a sistemas pequeños, simples. Entonces, una de las reglas principales para que la productividad funcione es que hacia nuestra organización debemos de dar mensajes muy, muy sencillos. Una cosa para arrancar aquí es que en este slide pongo directamente qué es lo que significa la productividad, porque desde ahí comienzan los problemas. Si es que no homologamos las definiciones, no vamos a entender exactamente lo mismo. La dirección puede estar feliz, encerrada en su war room, definiendo las metas y objetivos organizacionales dentro del siguiente año, pero allá abajo donde la operación está ocurriendo no entienden absolutamente nada de lo que tienen que hacer y nada más realizan las actividades exactamente como robots. Entonces, ¿qué es la productividad? La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida de un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como una relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Esta definición la sacamos de Wikipedia, muchas gracias. Y aquí nos vamos a hacer una pregunta bien sencilla. Fíjense, voy a repetir. Cuando menor sea el tiempo que se lleve para obtener un resultado, más productivo es el sistema. Entonces, ¿por qué muchas veces hacemos cosas incongruentes? Vamos a hablar de lógica sencilla.
Y seguimos con uno de los tips más grandes que pudieras recibir el día de hoy. Es entender lo que significa el principio o regla del 80-20. Esta regla va a cambiar totalmente la estructura mental de lo que hacemos. Seguramente muchos ya lo han escuchado, se llama principio de Pareto, en donde esta famosa regla fue utilizada por una persona llamada Vilfredo Pareto, en donde observó en economía que el 80% de los ingresos de Italia, su país de origen, eran recibidos por el 20% de la población italiana. Entonces, al observar esto, empezaron a hacer análisis en cuanto a cómo funciona el mundo y encontraron esta similitud, no exacta, no siempre es 80-20, es más o menos, y encontraron cosas como, por ejemplo, el 80% de las ventas de una compañía provienen del 20% de los productos estrellas. O otra, el 80% de las quejas de tu servicio al cliente provienen del 20% de tus clientes. Y otra, el 80% de tus ingresos de la compañía pudieran llegar a provenir del 20% de los esfuerzos de tu staff de ventas. Entonces, si vemos esto y relacionamos esta forma o esta filosofía o esta forma de pensar con el slide anterior, hay una palabra clave la cual significa resultados. ¿Qué estamos haciendo diario enfocados realmente a generar resultados? ¿O somos zombies generando actividades, listas de to-do, llenando nuestras libretitas de lo que tenemos que hacer cuando realmente no hay un porqué de cada actividad? Y repito, la palabra clave es resultados. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos haciendo realmente está enfocado en resultados? Primero que nada es preguntándonos si está amarrado a un objetivo, si hay un porqué. Segundo, es sabiendo cuánto cuesta esa pérdida de tiempo. Y ahí volvemos al tema original. Todo lo que hagamos tenemos que saber qué impacto tiene en nuestra organización. Espero que por ahí estén al pendiente. Yo sé que muchos de ustedes están trabajando también y todo, pero ahorita en el siguiente minuto quisiera que suspendan lo que están haciendo y agarren su celular. Abran la calculadora y todos aquellos que tengan un equipo a su cargo, por ejemplo, de 5 personas, 6 personas, aquellos que tienen 100 personas, multipliquen cuánto cuestan 5 horas de desperdicio al día por la cantidad de gente que tienen. ¿Cuál es ese número? ¿Pierdes 5 horas por 5, por 100, por 1000? Calcúlenlo. Y eso te va a hacer pensar muchísimo en el tiempo. El tiempo es realmente lo que tenemos que medir para calcular nuestros costos. Me voy a regresar a esta regla. Ya que sabemos el impacto que tiene en nuestra área, el haber calculado tan sencillo con la calculadora, qué impacto tiene en nuestra organización, tenemos que realmente sentarnos a pensar qué significa enfocarse en resultados versus enfocarse en actividades, es decir, la calidad versus la cantidad. Y cuando lo estamos hablando ahorita suena muy lógico y seguramente tú decimos, sí, eso ya lo sé, obviamente lo hago. Pero si yo les pusiera un ejercicio en donde escribieran 10 actividades que tienen que realizar el día de hoy, solamente 10, y si lo escribieran en un papel y analizaran cada una de esas actividades y se preguntaran, ¿esta actividad me va a llevar al resultado final del proyecto realmente? Se van a encontrar que muchas de esas actividades no tienen que haber sido realizadas o inclusive deberían de estar fuera del plan de trabajo, porque ¿qué es lo que realmente necesitamos? Muchas veces nos la pasamos en reuniones, en cosas que absolutamente no tienen ningún sentido y no nos estamos preguntando si lo que hacemos realmente tiene valor. Hay un ejercicio que es bastante duro, en donde si escribo estas 10 actividades, reflexiono cada una de ellas y mi objetivo es tratar de reducirlas por lo menos a la mitad, me voy a dar cuenta que 5 de esas actividades deberían de poder ser sustituidas por otras que generen más resultados. Y empiezo a entrenar a mi cerebro para que sepa que lo que antes hacía de una forma y obtenía ese resultado, lo puedo hacer mejor y puedo obtener un mejor resultado en menor tiempo. Entonces, cada vez que estemos planeando nuestros proyectos, realmente tenemos que sentarnos y analizar las cosas más sencillas o las más complejas y preguntarnos qué es lo que realmente nos importa medir. Y cuando lo vemos a esto, siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo de entender. Por ejemplo, en los call centers se utilizan mucho para hacer estudios de productividad, ya que permiten medir muchísimo en los sistemas el impacto inmediato
de cualquier cambio dentro del proceso de organizacional. Entonces, en varias mediciones, cuando tú le pides a la gente que lo que me importa realmente medir es la cantidad de llamadas que van a realizar los call centers, la gente, ¿qué es lo que te va a entregar? Una cantidad determinada de llamadas. Pero cuando tu sistema está hecho para que si solamente recibes la mitad de las llamadas o realizas la mitad de las llamadas que tú originalmente les pedías, pero que esas llamadas terminen en un cierre real de venta, vas a impactarte de que lo que estás pidiendo a tu organización es abismal. Si pides cantidad, te van a dar cantidad. Si pides calidad, te van a dar calidad. En el siguiente slide nos vamos a dar cuenta también de que algo importante es saber el cuándo nos importa medir. Cada año, cada semana, cada siglo, cada mes. Y esto es algo muy interesante porque deben de haber reglas en cuanto a los periodos de medición. Recordemos que nuestro cerebro funciona en base a hábitos, estamos acostumbrados a hacer algo y podemos salir muy motivados de nuestra revisión anual de desempeño o muy desmotivados, pero para el tercer día eso ya es historia. Tenemos que tener un sistema al cual esté hecho para poder medir y estar evolucionando constantemente. Aquí vamos a hacer un sondeo porque me gustaría mucho saber cuál es la frecuencia en la que mides la productividad de tus empleados. ¿Realizas la productividad de desempeño de forma anual o les das feedback de forma semestral, mensual o cuando lo consideras necesario? No se realiza ninguna evaluación. Ahorita vamos a lanzar el sondeo. Ya lo tienen por ahí en sus pantallas. Hace ratito hablamos del qué y del por qué. Ahora estamos hablando del cuándo. Cuando hablamos de planeación estratégica, hay varias preguntas claves y sencillas que debemos de siempre responder. Es el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el cuánto. Entonces tenemos que asegurar que dentro de nuestra planeación tengamos todo de forma correcta. Ahorita la gente nos está diciendo que realiza muchas evaluaciones de desempeño cuando es necesario. ¿En qué momento lo tenemos que hacer de forma intuitiva? ¿En qué momento tenemos que hacerlo de forma mensual? Ahorita va ganando la mensual ahora. ¿De forma semestral? ¿O de forma empírica? Por aquí vamos a cerrar el sondeo y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las compañías realiza evaluaciones de forma mensual, los que nos contestaron por aquí. Y les voy a platicar, antes de continuar, un estudio que se hizo en Japón. Cuando hablamos de productividad, lo primero que decimos es, bueno, ya sabemos que nos cuesta mucho, ya sabemos que son muchas horas de impacto, entonces vamos a tener que medir absolutamente todo. Todo lo que hagas me tienes que llenar una bitácora y si haces esto vamos a hacer una alerta y si haces lo otro vamos a hacer otra alerta y si haces aquello vamos a hacer otra alerta. Entonces empezamos a obsesionarnos con medir absolutamente todo. Nos vamos al extremo de no medir nada versus medir todo. Y ahí es donde aquí en este slide pongo la importancia de qué impacto tiene el cómo medimos a la gente, de qué forma lo hacemos simple o hacemos complejo. Y aquí pongo una imagen de un semáforo sencillo versus un semáforo complejo. Y les pongo una anécdota que tuve. Estábamos hablando de un proyecto que es Business Intelligence, en lo cual el objetivo es analizar la información a través de sistemas y convertirlas en datos de valor. Y yo hice una broma, la broma de que vi un semáforo, pero yo creí que era un trial o algo que estaban haciendo y tenía una cantidad de rojos diferentes. Rojo significa que hay problemas en la información que estamos viendo y tenía diferentes tonalidades de rojo. Había tanto color rojo que yo no podía distinguir cuál era el problema. Yo le dije, oye, pero aquí si yo soy daltónica no voy a poder ver la información. Y uno contestó, dice, yo soy daltónico. Dios mío, casi me muero. Realmente me impactó tanto saber que a pesar de la situación real, o sea, yo estaba riéndome porque creí que era un chiste, no era un chiste, ellos estaban midiendo su información con un semáforo que tenía diversos colores iguales prácticamente, y en qué momento yo estoy realmente tomando acción de forma correcta,
con mi gente. Entonces tenemos que implementar un sistema el cual sea fácil visualmente de entender. Nuestro cerebro utiliza la información visual por lo menos 50 veces más rápido de lo que funcionan los datos. Entonces, cuando le demos indicadores a nuestra gente para saber lo que tiene que estar haciendo, tenemos que asegurarnos que sean muy fáciles de identificar si están correctos o están incorrectos. Sí o no, son cosas sencillas y no debemos de atiborrar de información y cosas que a veces no entienden, ¿no? Antes de continuar, les sigo platicando el estudio. Entonces, midieron la información que generaba un call center o los resultados que generaba un call center en un banco de hecho en Japón, y midieron a 70 personas. El objetivo de este estudio era identificar si es que darles un feedback o una retroalimentación de forma diaria y de forma positiva tenía un mejor impacto a realizarlo de forma negativa. Algo que las compañías se preguntan es qué tiene más impacto, darles una retroalimentación positiva o negativa. Y empezaron a surgir varios estudios en donde decían, no, es que lo negativo tiene mejor impacto que lo positivo. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a realizar este estudio, pero vamos a liberar cualquier cosa que nos estorbe del estudio. Es decir, no les vamos a dar ningún objetivo de ventas, no les vamos a dar ninguna meta, no les vamos a dar ningún sentido de pertenencia ni nada. Solamente les vamos a decir, ¿estás dentro de los top 10 o estás abajo de los últimos 10 lugares de desempeño? Pero se hizo de forma diaria. Al final, el resultado lo que arrojó es que la productividad de la gente de forma inmediata, que se le dio un feedback negativo, tuvo mucho mayor desempeño en un 30% versus la gente que se le dio un feedback positivo, que fue alrededor de un 10%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que hablarle mal a la gente? Y realmente no. El tema es que el estudio se siguió haciendo y durante los meses empezó a estabilizarse los números. Un feedback negativo sí terminó siendo más positivo a mediano plazo en la productividad, generando un 20% más que el feedback positivo. Y el resultado fue que a las compañías que no se les da un objetivo claramente definido y una meta claramente definida, lo único que tienen como driver o como motivador es la situación negativa o positiva respecto al compañero. Entonces, eso puede generar bastantes problemas a nivel de mediano o largo plazo de tu organización. Es importante dentro de la planeación estratégica asegurarnos que toda la organización tenga claramente definidos sus objetivos y sus metas. Además de tener claros esos objetivos y metas, deben estar claros en qué parte del proceso tú participas, cuáles son esos procesos, si están definidos o no dentro de la organización. Cuando tú tienes claro lo que estás haciendo y el proceso de continuo de lo que se está realizando, tienes la capacidad de hacerte las preguntas correctas para mejorarlo. Después de saber qué es lo que estás haciendo, tu organización debería tener clara las preguntas con las que deberías de darle feedback a tu organización. Que tienen que ellos terminar cierta cantidad de resultados durante el día, tienen que generar ventas, tienen que reducir el tiempo, tienen que reducir los gastos, qué es lo que tienen que hacer, qué pregunta le debes de hacer para que el empleado esté claro y consciente de lo que tiene que hacer. Y al final, si es que todos los niveles organizacionales tienen la misma información. Siempre cuento la anécdota en donde me acerco a un operario que estuvo realizando el mismo trabajo durante 25 años. Él estaba ya prácticamente casi ciego del mismo trabajo que hacía porque tenía que enfocar mucho los ojos. Y yo me acerqué y le pregunté que por qué estaba realizando esa actividad. Y él me sorprendió que me miró con los ojos totalmente abiertos y me dijo, no sé por qué lo estoy haciendo. Llevo hace 25 años haciendo esta actividad y nunca nadie me dijo por qué y a mí nunca se me ocurrió preguntar por qué. Entonces debemos de reflexionar acerca del estudio y pensar si es que lo único que vamos a hacer es darles feedback negativo o feedback positivo para que funcione, o darles a los empleados un objetivo que perseguir, un por qué ir a trabajar de forma diaria y tener esa motivación que vaya más allá de dar un feedback negativo y de estar amenazado en el trabajo, de si es que eres el último lugar, simplemente estás fuera. No podemos tener una relación laboral así con la gente. Vamos a hacer un sondeo
donde lo que queremos saber es si tu organización tiene claramente definidos sus objetivos y metas. Un tip para cuando estamos realizando las reuniones, es bien importante antes de arrancar la reunión siempre preguntar cuál es el objetivo de la reunión. Y muchas veces nos vamos a encontrar que no hay un objetivo ligado directamente al proyecto. Por ejemplo, aquí 75% de las compañías ahorita que están contestando nos están diciendo que sí tienen claros los objetivos en un 75% de las organizaciones y un 25% no. Está subiendo un 80% que sí tienen claros sus objetivos. Eso quiere decir que la mesa directiva está al pendiente de definir esas metas y esos objetivos. Ahora, cerrando este sondeo, vamos al siguiente paso. Si ya tienes claro tus objetivos y metas, entonces tienes claramente definidos esos procesos que van asociados con esos objetivos y metas. ¿Tienes procesos definidos en tu organización? Y se lanza el sondeo ahorita. Y la respuesta es bastante positiva, dicen que sí tienen los procesos definidos y va bajando en un no, 33%, 50-50, ahorita están peleándose, 60 sí tiene definidos sus objetivos, 40 no, digo sus procesos. Ok, estamos en un 50-50% de respuestas. Vamos a cerrar el sondeo. Y conforme vamos avanzando de nivel, nos vamos dando cuenta que cada vez los números van bajando. De un 80% de tener claras las metas, bajamos a un 50% de tener claros esos procesos. Ya que tuviéramos esos procesos definidos, aquellas organizaciones que dijeron que sí, tu organización tiene claras las preguntas que necesita responder de forma inmediata y con exactitud en torno a la medición de tus empleados. ¿Qué les debes de preguntar para que realicen bien su trabajo? ¿Cómo los debes de medir? ¿Cuál es su resultado al final del día? ¿Se trabajan en número de ventas? ¿Qué están haciendo? Y esta pregunta es bien compleja. Significa que no podemos tener un índice de productividad solamente. Tenemos que tener un índice en donde nos mida además si la calidad es correcta. Por ejemplo, tu gente tiene claro cuál es el nivel de calidad que debe de tener en su resultado final, en su producto final. Y todos nos dicen por ahí que no tenemos claro las preguntas que debemos de hacer correctas. Vamos a cerrar el sondeo. Si ya tengo objetivos y metas, si ya tengo mis procesos, si ya tengo qué es lo que debo de medirle a la gente, ¿es claro en todos los niveles organizacionales? Ese es el último sondeo. Cuando estamos en nuestras reuniones y le preguntamos a la gente, ¿tienes claro lo que tienes que hacer? ¿Lo tienen claro? Por aquí nos dicen que no. El 80% nos dice que no. Y saben que últimamente hemos hecho este sondeo y realmente hemos encontrado estos números y usualmente nos dicen que no desde un 60 a un 80%. Ahorita la gente nos está diciendo que no en un 83%. Y no nos tenemos que sentir mal, así son las organizaciones. Volvemos al tema original. Mientras más complejo sea lo que miramos, más complejo vamos a poder bajarlo a nivel organizacional. Debe ser sumamente sencillo y sumamente claro y debe de ser prácticamente como cuando eres niño, simplemente es algo muy libre. La gente debe de saber en la mañana y en menos de 10 minutos que llega debe de tener en su cabeza de forma clara qué es lo que sí tiene que realizar o qué es lo que no tiene que realizar. Bueno, vamos a hablar acerca de tips que están enfocados en reducir los costos de la improductividad y vamos a basarnos primero en lo que es el proceso de administración del tiempo. Cuando nosotros hablamos de productividad y de reducir los costos, tenemos que hacer que nuestra gente sea experta en administrar su tiempo. Es decir, el proceso oficial más o menos está de esta forma, en donde primero tenemos que definir las actividades, la secuencia y priorización de dichas actividades,
para así poder realizar la estimación de lo que debería de ser un parámetro correcto para cada uno de los recursos respecto a las actividades. Cuando nosotros medimos y tenemos un parámetro correcto, podemos establecer metas, y esas son las preguntas que le debemos de hacer a nuestra gente. ¿De qué forma tú puedes realizar mejor tu trabajo? Si es que antes producías dos cosas, ¿de qué forma pudieras producir 3? ¿Existe la respuesta en la cabeza o existe la respuesta dentro fuera de la cabeza? Muchas veces en las organizaciones las respuestas están ahí, ya la gente misma que está operando sabe cómo pudiera hacerlo mejor, pero llega a un estado de conformidad en donde no nos realizamos esta pregunta de forma diaria, hacemos las cosas de la misma manera y no te llegas a sentar de cómo pudiera realizar ese trabajo mejor. Entonces, de forma continua tenemos que hacer este círculo de estar redefiniendo las actividades, estar preguntando si la estimación es adecuada a lo que estamos redefiniendo, estar haciendo esta secuencia de forma continua y de forma cíclica nos ayuda a que definamos un proceso de calendarios eh, definido previamente con todas las áreas, con cada una de los equipos, en donde ya de forma continua tiene la costumbre de autoevaluarse y decir, estoy definiendo lo correcto, estoy haciendo lo correcto, mi estimación es correcta, duro haciendo lo correcto, y diario, hasta que esto se convierta en un hábito. Por ejemplo, se ha demostrado que las herramientas de productividad que identifican que el personal toma breaks de forma periódica, su productividad puede incrementar en un 13%. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces dentro de mi calendario diario, al momento que estoy evaluando a la gente, debo de saber que le debo dar tiempo de breaks para que ellos puedan concentrarse. Esto tiene que ver con el número original que hablábamos de si teníamos una interrupción o no. ¿Qué pasa con las organizacionales? Con las organizaciones que están trabajando, están hablando, están en el mail, están haciendo 1000 cosas a la vez, entonces no están concentrados. Eso quiere decir que nuestro cerebro no está enfocado en resolver una problemática en particular. Si es que nosotros enseñamos a nuestra gente a estar concentrado y enfocado, los niveles de productividad aumentan e inclusive eso se le llama momento ajá. ¿Qué es un momento ajá? Un momento ajá es el proceso en el que el cerebro resuelve problemáticas que pudieran ser de un nivel medio a un nivel complejo de forma instantánea. El cerebro lo hace de forma automática, pero para hacerlo necesitamos primero hacer la pregunta correcta en cuanto a qué es lo que yo debo de resolver. Posterior a eso debo de enfocarme un periodo de tiempo en buscar la respuesta, investigar, conocer, aprender acerca del tema y después tener un break. Este estudio es bien interesante porque nos dice que este break, al momento de tenerlo, la productividad inmediatamente aumenta en un 13%, que es lo contrario a lo que a veces creemos. Nosotros queremos que las células de trabajo estén sentados sin moverse y que no respiren y que no se muevan porque van a estar trabajando bien, cuando resulta que si es que les enseñamos a estar concentrados en un tiempo y después hacer ese switch que totalmente es polar, en donde la gente debe de levantarse, debe de moverse, debe de respirar, está comprobado que esto incrementa en automático la productividad en un 13%. 13% es prácticamente una hora de trabajo. Si les pongo un ejemplo de cómo funciona esto, me gusta mucho hacerles la pregunta si sabían, por ejemplo, que la tabla periódica de los elementos fue concebida en un sueño. Mendel, que estuvo preocupado por resolver esto, piensa y piensa y piensa, y durante el sueño empezó a venir todas las respuestas. Por ejemplo, otra cosa que se realizó en un momento ajá es cómo funciona la máquina de coser. El agujerito que tiene la aguja fue creado, la estructura mecánica dentro de un sueño también. Tesla, por ejemplo, al momento de estar preocupado de cómo resolver el problema de la corriente alterna, piensa y piensa él sí estuvo pensando durante 6 años, mientras estaba recitando un poema, le vino toda la información como un flash de luz, literalmente en su cabeza, y ya venía toda la respuesta. Eso requiere cambiar de paradigma en nuestras organizaciones. Antes estábamos acostumbrados a tener una actividad y hacerla, tener otra actividad y hacerla. Y realmente los nuevos métodos que vienen hoy en día
hablan de otras cosas, inclusive ya hay libros que están hablando de cómo podemos utilizar procesos de meditación dentro de nuestros equipos de trabajo para que incrementen su productividad, porque cada vez nos estamos dando cuenta que si tenemos este tipo de métodos inmersos en la organización, la gente baja sus niveles de estrés, se enfoca y genera los resultados. Ahorita pareciera que el número es bajo, pero es bastante si lo suman por toda su gente. Hay otro artículo de Harvard Business Review en donde se menciona que se descubrió que el cerebro opera en ciclos de 90 minutos, en donde si se sigue operando de forma continua, se liberan hormonas de estrés. Esto está relacionado con lo anterior. Al momento que yo genero el cortisol, que es la hormona que genera el estrés, mi cabeza no tiene la capacidad inclusive hasta de tomar decisiones de nivel medio o alto riesgo porque está cansada. Entonces tenemos que operar en ciclos de 50 minutos, 90 minutos y tener breaks por lo menos de 10 minutos. Obligados, por ejemplo, en Francia, Volkswagen, hay ciertas políticas de desconexión, se llama, en donde prohíben totalmente que la gente revise correos en fuera de horario de trabajo, lo cual permite que la gente pueda desconectarse, relajarse y llegar a su jornada laboral un poquito más fresca. Entonces es un cambio total de paradigma que inclusive tiene que ver hasta con la manera en la que hablamos, tiene que ver un poco hasta con el ego de las personas. Últimamente he escuchado muchísimo que la gente dice con orgullo que envía correos electrónicos en la madrugada y que tiene 300,000 correos, etcétera, cuando no, realmente no tiene que ser algo de orgullo, más bien tenemos que estar preocupados en ver de qué manera nuestros procesos puedan cambiar para reducir esa cantidad de correos electrónicos y poder categorizar lo importante, lo urgente, qué es crítico, qué no lo es. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a la organización utilizar frases clave como esto es para ayer? ¿Pero cuando lo quieres para ayer? No, eso no existe. Y ayer ya no existe. Debe de haber un letrero en todas las organizaciones donde se prohíba totalmente que pongan la frase esto es para ayer. ¿Qué significa dentro de mi operación quitarle una jornada laboral a mi gente porque tienen que realizar cosas por urgencia? ¿Cuánta gente de nosotros está acostumbrada a trabajar en urgencias? Sería ilógico pensar en tener breaks si es que vivimos en urgencias. Entonces, realmente es un cambio de paradigma total. Tenemos que tener un proceso de administración del tiempo de forma continua y de forma correcta y calendarizado para que podamos tener todas las actividades previamente planeadas con sus planes de contingencia para que pudiéramos tener una jornada de 90 minutos, break de 10 minutos, 90 minutos, break de 10 minutos. Entonces, este sencillo resultado nos hace mucho que reflexionar a la hora de dar una orden en nuestro trabajo. Aquí pongo otro estudio, por ejemplo. En este estudio de Atlassian se calculan que la gente pierde en promedio 31 horas en reuniones sin sentido de forma mensual. Y vuelvo a preguntar, ¿cuánto te cuestan 31 horas en tu organización? Platico también como anécdota, mi primer día de trabajo, yo empecé a trabajar muy pequeña en mi área y yo estaba tan emocionada, realmente trabajé mucho para poder llegar a ese momento y estaba tan feliz que por fin tuve mi primera reunión desde el primer día de trabajo y estaba soñada. Entonces llego y estaba súper chiquita, llegué y me senté, yo tenía todo preparado, tenía todo listo, miré el reloj y no llegaba nadie. Y pasaron 10 minutos, y pasaron 20 minutos, y como la media hora se sumó alguien. Y después empezaron a llegar todos en el lapso de esa media hora. Perdimos media hora, la reunión habían 8 o 9 personas. Y yo creí que fue una situación anormal. Al día siguiente volvió a pasar exactamente lo mismo. Lo que más me impactó no fue eso, fue que yo dije, oigan, ¿y por qué nadie ha calculado la media hora que llegan todos tarde por 9, porque éramos 9 personas, y no se pone una regla en donde si se dice a tal hora, se hacen las cosas a tal hora? Estábamos perdiendo 4 horas en ese momento de forma continua por estar perdiendo el tiempo ahí, y en ese momento que yo soy muy puntual, estar esperando, y yo también estaba ahí perdiendo el tiempo en vez de poder hacer otra cosa. Lo peor no fue eso, lo peor fue que la gente se admiró de mi pregunta y no hicieron absolutamente nada. Entonces, ahora en la compañía yo creo que es fundamental tener, insisto, reglamentos en donde la gente cuide el tiempo de los demás y estén constantemente pensando cuánto cuesta esa media hora por 5 personas, por 9 personas. Por ejemplo, en Estados Unidos calculan que este tipo de pérdidas representan 37 billones de dólares.
Entonces, cuando le ponemos numeritos, realmente vamos a poder tomar acción en cosas simples. La puntualidad, este es un ejemplo. Para pensar, ¿cuánto puedes mejorar la productividad de tu organización con esfuerzos de innovación ligados a la productividad? Hay muchísimos estudios que están tratando de cazar los esfuerzos de innovación y se calcula que desde un 30 a un 50% puedes reducir las jornadas laborales teniendo procesos diferentes de innovación. Entonces tu productividad pudiera aumentar en un 50%. ¿Qué proyectos tienes en tu organización en torno a la innovación ligados a la productividad? ¿De qué manera pudieras realizar mañana a la mitad de tiempo de lo que hoy estás realizando en una jornada normal? Es realmente un cambio de paradigma. Para terminar, les voy a dar aquí unos tips o unas reglas de nuestra metodología. En Time Enterprise tenemos una metodología que se llama 3x3, la cual está basada justamente en este estudio que les digo de que el cerebro solamente puede tener priorizadas y ordenadas 3 cosas a la vez en la cabeza. Es un estudio en la Universidad de Michigan. Y eso a mí me hizo mucho reflexionar. Todos los días en la mañana, además de ver el plan de trabajo con la gente, lo que organizamos y lo que vemos son las prioridades de la gente. Entonces las prioridades no pueden exceder a 3 cosas por cada uno, por cada cabeza. Entonces, de forma instantánea, cada persona debe de saber 3 cosas que jamás pueden faltar de ese día, independientemente de adicional a su plan de trabajo. Esta forma de ver la jornada laboral realmente cambia totalmente la estructura mental porque implica estas nuevas reglas. Número 1, la primera regla es que para tú poder tener orden en el trabajo tienes que trabajar y evaluar N escenarios. Es decir, cada proyecto que se realiza en tu organización debe de tener el mejor escenario, el escenario esperado y el peor escenario. Cuando tú estás planeando tus actividades con N escenarios, de forma natural, diario estás preparado para el cambio y puedes hacer este tipo de revisiones de forma diaria. Número 2, tenemos que formar hábitos o rituales. Nuestro cerebro funciona no solamente por la motivación. Podemos estar muy motivados para levantarnos temprano o muy motivados para dejar de hacer X o Y cosa, pero no sirve de nada si es que eso no se transforma en un hábito. Entonces tenemos que hacerlo todos organizacionalmente como una regla, hasta que después de aproximadamente 21 días ya se convierte en algo natural. A la misma hora debemos de ver los pendientes, a la misma hora debemos de revisar el Facebook, etcétera. Entonces, eso permite que se convierta en un hábito y no duela realizar este tipo de cambios. La regla número 3 es aceptar que nuestro cerebro administra la atención. Entonces es como un músculo, tenemos que enseñarle a que se enfoque cuando nosotros le damos una orden. Entonces podemos utilizar nuestro celular para poner alarmas en el teléfono que nos recuerden que debemos de poner cierta atención a ciertos detalles durante cierto periodo de tiempo. Hay un resultado, por ejemplo, de una aplicación que mide el tiempo de ejecución de lo que trabajas en la computadora y tiene identificado que la gente que está trabajando más aproximadamente una hora de trabajo continuo en la computadora y descansa 10 minutos, aumenta también su productividad en un 10%. Entonces, utilicemos herramientas que nos puedan ayudar a administrar la atención de forma continua. Número 4, regla número 4, enfocarnos en resultados. No le pidamos a nuestra gente que se siente y caliente una banca, pidámosle resultados dependiendo de nuestras metas organizacionales y por área. ¿Qué es lo que estamos esperando de ellos? Siempre traten de amarrarlo al incremento en ventas, porque al final de cuentas es lo único que le interesa a la compañía, tener flujo, si no, no sirve. Entonces amarren todo a las ventas. La regla número 5 de la metodología 3x3 es enfocarse en medición. Absolutamente tenemos que hacer un cambio de paradigma y de conciencia en nuestra gente, que sepan lo que impacta, los pequeños detalles, cómo impactan a nuestras actividades, a nuestra agenda diaria. Entonces, enfoquen a que la gente haga sus cálculos. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cuánto tiempo me cuesta hacer aquello? ¿Tengo una mejor manera de hacerlo o no lo puedo hacer? Tengan reuniones cada semana durante 15 minutos para preguntar de qué manera pudiéramos estar mejorando todo este tema. Regla número 6, simplicidad.
hagan las reglas simples. Número 7, regla número 7. Administramos los proyectos dentro de un contexto de administración del tiempo. Regla número 8. Evaluemos diferentes escenarios, mitiguemos los riesgos para que no existan las urgencias y el ayer no debe de decirse jamás. Regla número 9. Sepan decir que no. Cuando alguien les pide algo y no lo pueden hacer, vean alternativas si es que no pueden, pero no tratan de decir que todo que sí, porque eso no es posible y se empiezan a acumular los detalles y nos cargamos de cosas. Bueno, recordemos entonces para finalizar que solamente tenemos 24 horas en nuestro día y 8 horas de jornada laboral y debemos de hacer lo que sea para que nuestra gente duplique su productividad. Nosotros les vamos a enviar cierta información de los estudios para que puedan tenerlo porque está muy interesante los resultados. Entonces se los vamos a hacer llegar ahí por mail para que puedan implementarlo dentro de su organización. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Les platico que por haber asistido aquí a la conferencia en línea van a tener acceso a una promoción especial en lo que es el foro de RH. El foro de RH va a ser el día 23 de septiembre y en este 23 de septiembre vamos a tener varias conferencias con líderes del área. Por ejemplo, vamos a tener una conferencia que se llama Compromiso como base para la productividad, en donde vamos a tener líderes sindicales y líderes de la industria que van a estar hablando en un formato de mesa moderado por Gilberto Marcos. Y va a estar muy interesante porque vamos a ver cómo se discuten de diversos temas. Por ahí va a haber otra conferencia que se llama El rol de recursos humanos en el siglo XXI por el ingeniero Salvador Alba Gómez, el cual es el rector del sistema tecnológico. Es una conferencia que estamos esperando muchísimo, ya que con toda la experiencia que tiene, nos va a abrir mucho los paradigmas y cuál es el rol nuevo que hoy están llevando en recursos humanos. Vamos a tener también la conferencia de psicología positiva cuando la motivación y el compromiso convergen por Arturo Pérez Gorostieta, que es una persona sumamente reconocida en estos ámbitos. Y bueno, la promoción que tienen acceso ahorita es que el costo para los no socios por el 23 de septiembre es de 5,200 pesos masiva, pero si se registran utilizando un código que les vamos a enviar, van a tener derecho a una promoción de 2,600 pesos masiva, es decir, el 50% de descuento. Entonces aprovechen la promoción y los esperamos el día 23 en donde vamos a poder tener acceso a información de valor con gente de valor. Muchísimas gracias. Para cerrar con esto, si por favor levanten la mano, denle clic a la manita para los que están interesados, para que Berenice, que es la encargada de hacer todo el proceso del registro, los busque para hacer el registro y el cobro del boleto. Aprovechen la promoción, ya falta poquito para este foro y creo que es muy importante y muy interesante la información que nos van a compartir todos los líderes de aquí de la región. Agradecemos mucho su asistencia. Ahorita cuando terminen de salir de la herramienta, les va a aparecer por ahí una encuesta. En esta encuesta nos ayuda mucho saber cómo fue nuestra presentación, si les sirvió la información que les compartimos. Y bueno, pues el objetivo es mejorar y ver de qué manera los podemos apoyar en todos los temas de planeación estratégica. Es un gusto haberlos tenido aquí en este webinar. Y pues esperamos pronto vernos personalmente. Por ahí estamos también compartiendo conferencias en IRPAC y por ahí pues seguramente les van a llegar las invitaciones. Ojalá que puedan acudir a este foro y si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor levanten la mano, manden su pregunta al chat. Ya estamos por terminar esta conferencia. Igualmente por ahí Belén nos dejó su correo. Voy a posicionar aquí al final su correo por si tienen algún comentario, alguna duda. Y les estaremos también compartiendo información sobre los sondeos que se hicieron aquí en el evento. Bueno, pues que tengan muy buen día. Muchas gracias por su asistencia. Les deseamos una bonita semana. Bueno, por aquí vemos que está llegando una pregunta. Bueno, Iván Gutiérrez nos dice que si nos enviará la presentación. Por ahí les vamos a mandar un resumen de lo que se presentó el día de ahora y les vamos a compartir también los artículos que siempre subimos a nuestra revista JA.
que creemos que pueden ser muy interesantes para su área. Tiene mucha información y pues con toda confianza pueden compartirlo también a sus colegas, aún y no hayan asistido al evento. Que tengan muy buen día a todos. Agradecemos mucho la respuesta de la conferencia. Gracias, Iván. Buen día. Es que yo siempre me he preguntado cómo sensibilizar a la gente. Bueno, en cuanto a la sensibilización, ahorita hay un tema muy de moda que se llama engagement, que habla del nivel de compromiso que se tiene en las organizaciones. Pero si lo pongo así muy sencillo, vamos a hablar de, repito, siendo seres humanos, ¿cómo pudieras tener un nivel de compromiso en una relación? Y es bien sencillo, cuando tú tienes un objetivo en común, trabajas en común. Eso se ve mucho en la relación de amistades, en las relaciones de pareja, etcétera. Y en las organizaciones tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que darles objetivos en común a las personas, tanto en sus ambientes laborales generales como dentro de sus proyectos o de sus metas individuales. Si es que yo no tengo un porqué, es el primer paso para que la gente se sensibilice de que tiene que hacer un cambio. Entonces, bueno, aquí entre paréntesis, el tema de administración del cambio no es fácil, no te preocupes. De hecho, las estadísticas hablan de que el 52% de proyectos de administración del cambio son los únicos que son exitosos, es decir, que tenemos aproximadamente un 48% de falla de proyectos. No es anormal, simplemente que tenemos que hacer, digamos, una especie de lavado de cerebro, en donde lleguemos a las entrañas más profundas de la gente, en su nivel inconsciente, digámoslo así, en donde la gente tenga los hábitos y los rituales de diariamente estar queriendo mejorar de forma individual en su grupo y en su organización. Entonces, ya después por ahí te pasamos información al respecto porque tenemos algunos artículos ahí que tiene que ver con eso. Gracias, Viviana. Así es, todo inicia con un objetivo en común, así que vamos a darles muchos objetivos para que se levanten con mucha alegría a asistir a su jornada laboral. Es su segundo hogar, así que hay que hacerlo. Muy bonito día, gracias. Por aquí estaremos 2 minutitos más. Por ahí veo que todavía tenemos gente en la sesión. Si tienen alguna otra pregunta, aquí nos esperamos 2 minutos.